Originalmente Alien iba a ser una típica película de terror clase B, pero cuando Ridley Scott fue contratado para dirigirla, su plan era crear algo verdaderamente aterrador, y según él, la clave para lograrlo estaba en diseñar un alien nunca antes visto. Estuvo meses explorando distintos diseños, cada vez más frustrado por no encontrar algo destacable, hasta que un día, Dan O'Bannon, el guionista de la película, le mostró un libro del artista H.R. Giger. I looked at a book called Necronomicon and opened the pages and went, that's it. And he said, no, there's other things. I said, that was the one. Giger tuvo muchos problemas a la hora de crear al alien. Un presupuesto muy bajo, los productores que lo forzaban a trabajar rápido, modificaciones en sus diseños y la dificultad logística de convertir estos en objetos reales. A esto sumado que Giger era un tipo raro. But there was always these horrible stories. We heard that he had the skeleton from his fiancée who had committed suicide, and people gave him the creeps. I got along with him great. Dan and I and Ridley got along superbly. Everyone else sort of thought he was so weird. En este video vamos a ver cómo H.R. Giger creó al alien más aterrador de la historia del cine. And without him, you wouldn't have this film tonight. Dan O'Bannon y su amigo John Carpenter filman su primera película en su último año de la escuela de cine. Dark Star es una comedia espacial sobre un grupo de astronautas acechados por una criatura alienígena que tiene forma de pelota. No es una película muy memorable, pero le abre las puertas a O'Bannon para trabajar como supervisor de efectos especiales en la ambiciosa adaptación de Dune dirigida por Alejandro Jodorowsky. Acá conoce a toda una legión de talentosos artistas que también están involucrados en el proyecto, desde el dibujante de cómics Moebius hasta el diseñador de producción Ron Koff. Pero también se topa con un tipo no tan conocido, un pintor suizo que se viste de negro y habla casi como susurrando, un estilo que encaja muy bien con sus perturbadoras pinturas. Su nombre es Hans Rudolf Giger y será el encargado de diseñar todo lo relacionado con el Barón Harkonnen. Lamentablemente, después de meses de trabajo, la adaptación de Jodorowsky es cancelada y O'Bannon termina sin trabajo y sin dinero. Esto lo lleva a replantearse su carrera, abandona el rubro de los efectos visuales para probar suerte como guionista. Su primera idea es tomar el concepto de Dark Star y llevarlo al género del terror. I wanted to do a scary movie on a spaceship with a small number of astronauts. They're receiving a signal in an alien language. They go down to investigate. Their ship breaks down. Después de pasar el guión por varias productoras, finalmente consiguen que Brandywine Productions se interese en el proyecto. Esta productora está liderada por Walter Hill, David Giller y Gordon Carroll. The script is terrible, but it has one great scene in it. And read it and tell me what you think. And I came to the chest burster and I called him back and said, well, I see what you mean. Walter Hill y David Giller reescriben por completo el guión, desarrollando mejor a los personajes. Ellos son los que introducen este concepto de que los tripulantes de la nave no son héroes espaciales ni nada por el estilo. Son camioneros comunes y corrientes, pero en el espacio. Alien sigue a la tripulación del remolcador espacial Nostromo, que, tras encontrarse con una misteriosa nave espacial abandonada en un planetoide inexplorado, se enfrenta a un mortal y agresivo extraterrestre suelto en su nave. Con esta sinopsis, Brandywine se lanza a buscar financiamiento. O'Bannon, que había soñado con la posibilidad de dirigir esta película, se tiene que conformar con un rol más de director creativo, por decirlo de alguna manera, ya que no lo van a contratar como director. De todas formas, en Dune, O'Bannon aprendió el valor de traer distintos talentos para que se encarguen de distintos sectores de la película. Como que no es que un artista diseña todo, sino como que cada uno tiene su sector, por decirlo de alguna manera. Considera que Alien debe mostrar 3 identidades visuales distintivas: la identidad visual de la nave, la del planeta alienígena y la del alien en sí, y planea que un artista distinto se encargue de cada sector, por decirlo de alguna manera. Involucra primero a Ron Kopp, diseñador de producción de Dark Star y artista conceptual en Star Wars Episodio, para que se encargue de hacer el arte conceptual de todo lo relacionado con la nave Nostromo. Para el planeta alienígena contrata a Chris Foss, cuyos diseños para Doom lo habían impresionado y la verdad que están increíbles. Y finalmente, para el diseño del alien, O'Bannon tiene muy claro a quién quiere: a ese extraño pintor suizo que se viste de negro, Hans Rudolf Giger. Hay un problema: los productores de Brandywine consideran que el arte de Giger es demasiado retorcido para el público general. Das Erwachen ist meistens eine bittere Sache. Vor allem, wenn man einen erotischen Traum hat, wo man noch nicht ganz fertig geträumt hat. Und man versucht dann krampfhaft,
zum Traum zurückzukehren, aber es ist einem selten möglich, weiter zu träumen. Träumen, das tun ja eigentlich mehr oder weniger alle Leute, aber die wenigsten Leute getrauen sich, ihre Träume zu erzählen oder irgendwie darzustellen, weil sie Hemmungen haben. Desde niño, Hans fue atormentado por pesadillas. Su padre, dueño de una farmacia, le regaló una calavera humana con la esperanza de que se interesara en la medicina. Pero Hans tenía otro plan. Le puso una cuerda y se puso a arrastrar la calavera por toda su ciudad. Das ist so quasi zu zeigen, dass ich Angst habe vor dem Tod. Ya de adulto, se obsesionó con las teorías de Sigmund Freud y empezó a escribir con lujo de detalle lo que soñaba. And I tried to make drawings of my dreams. I read Freud, his dream book, and I tried to build up dream images. También estudió diseño industrial, lo que le dio una fascinación por el funcionamiento de las máquinas. De todas formas, tenía pensamientos un poco extraños, Hans, que le vamos a empezar a decir Hans porque el apellido es medio raro. Él decía que tuvo un parto difícil, que tuvieron que sacarlo con forceps y que podía recordarlo. Empezó a soñar con una habitación enorme con una sola abertura, entraba en pánico y quería escapar por un pequeño túnel cada vez más estrecho, pero un objeto parecido a una pinza le bloqueaba la salida y no podía volver a la habitación porque tenía los brazos atados. El trauma del nacimiento es un elemento clave en el arte de Hans. Su vida, de todas formas, su arte estuvo muy marcada por la tumultuosa relación con la actriz y modelo Lee Tobler, que venía arrastrando una depresión desde su adolescencia. A pesar de que tenía una relación muy tóxica en donde ella constantemente lo engañaba a él y él le respondía haciendo lo mismo, más el consumo de drogas y muchos otros problemas, Hans estaba perdidamente enamorado de ella. Quiero que mi vida sea corta e intensa, solía decir Lee. Tenía 27 años cuando se quitó la vida. Und dann ist ein grosser Zettel am Boden gelegen, Führer geschrieben: Adieu. Dass man Angst hat, man kann Schuld am Tod oder so vom Partner. Das ist ein Horror. Am Anfang hatte ich das Gefühl gehabt, ich kann das kaum bewältigen. Aber ich habe dann nachher weitergemalt und mit dem Malen von dem distanzieren. Von ihrem Tod. Su estilo, que él definió como biomecánico, combina todas sus obsesiones, sus pesadillas, lo mecánico, lo sexual, el miedo a nacer y la pérdida de Lee. Dan O'Bannon le muestra a Gordon Carroll, uno de los dueños de Brandywine y productor de la película, algunos de los monstruos de Hans. Carroll lo mira y responde: esto es retorcido y asqueroso, O'Bannon, ya es demasiado. O'Bannon no tiene otra opción más que encargarle a Ron Koff, el tipo que estaba diseñando la nave, el diseño del alien. Los productores de Brandywine creen que van a tener más posibilidades de financiar el proyecto si obviamente cuentan con un director, y por eso contratan a Ridley Scott para que tome las riendas. Hasta ese momento, Scott era conocido principalmente como director de comerciales de televisión y solo había dirigido una película llamada Los Duelistas, un drama de época que poco tenía que ver con la ciencia ficción. Alien es un reto para Ridley Scott, ya que es la primera vez que lidia con efectos especiales y la construcción de sets, pero tiene algo en claro: no quiere hacer una película barata. En aquel entonces, el género de terror se utilizaba como una forma de ganar dinero produciendo películas de bajo presupuesto. Ridley no quiere que Alien sea una de esas películas. La clave para lograr esto está en diseñar un alien nunca antes visto. Y digamos que Ron Koff no tiene la habilidad para lograr esto. Ridley se pasa meses en preproducción analizando cientos de diseños sin encontrar nada convincente. Hasta que un día O'Bannon aparece con una copia del Necronomicon en la oficina de Ridley. El Necronomicon era un libro recopilatorio de los trabajos de Hans hasta ese momento. Un dibujo lo hipnotiza. Solo llega a entender un nombre: Necronomicon 4. I just thought it was stunning, and I just stuck to my gun, saying no, that's it. They said, but let's bring him in and talk some concepts. I said, no, you can't do that. That's it. We want to be shooting by so and so. That's it. Just to get this right is going to be incredibly difficult. This is beautiful, not just threatening.
and also has very sexual connotations. So in everything, it's like a rather beautiful humanoid, biomechanoid insect. Ridley logra convencer a los productores de Brandywine para viajar hasta Suiza y reunirse con Hans en su casa de Zurich. Hans debe diseñar las 3 fases del Alien. Ridley Scott le dice: hace los diseños y nosotros vamos a encontrar a alguien que pueda construirlos exactamente igual. Vos no te preocupes de la construcción, solo hace unos diseños aterradores, nada más. Pero Hans desconfía de la gente que viene de Hollywood. Estuvo meses trabajando en Dune solo para que se cancele último momento, y lo peor todo es que no le pagaron un peso o euros o lo que sea que se use de moneda. Pero como no tiene que dejar su casa en Zurich, no tiene que ir a Londres más allá de un viaje eventual, acepta la propuesta. Pero Hans se enfrenta al desafío de diseñar bajo presión. No tiene experiencia previa en este tipo de producciones y la película ya tiene una fecha de estreno confirmada. La producción está en marcha y él necesita entregar los primeros diseños cuanto antes. But Fox hated Giger's work because they said, people stay away in droves. This is so ghastly. It's too much. It's too much. It's repulsive. And we said, no, it's done so beautifully. It all depends on the way the director utilizes it. Ridley Scott tiene la dificultad de crear prácticamente todo desde cero, con una fecha de estreno confirmada y muy poco tiempo de producción por el bajo presupuesto. Un par de semanas después, Hans viaja a Londres para evaluar el progreso del trabajo, pero lo hace sin planes de quedarse. Pero al llegar, se encuentra con que lo construido no se parece en nada a sus diseños. A esto se suma un problema que tenía la producción. Los diseños de Chris Foss de la nave y el planeta alienígena estaban espectaculares. El problema es que no es aterrador, o sea, no da miedo. Ridley buscó otra alternativa y le encomendó unos diseños al dibujante de cómics Moebius, y aunque el resultado es impresionante, sigue sin encajar en una historia que es en esencia de terror. Finalmente, Ridley Scott le pregunta a Hans: ¿cómo te ves diseñando la nave alienígena? Él jamás dibujó algo parecido. Sin embargo, en su hotel, en una noche de insomnio, acepta el desafío y se pone a dibujar con su aerógrafo. Visualiza una nave con textura orgánica, como si fuera un planeta por crecer. El resultado es un diseño aerodinámico con pequeños detalles técnicos por todas partes. No es algo que Hans haya planeado conscientemente, simplemente fluye de su mente y de su aerógrafo. Ridley Scott está fascinado con el diseño, pero O'Bannon dice que no le gusta porque no se ve lo suficientemente tecnológico. The concept designers who were in there were generally tense because of me. I don't think anybody else was leaning on them about anything, not even Ridley. But I was. I looked at everything that came out of that art department to see how closely it adhered to the designs that I had bled over. And when it didn't, I was very, very pushy. Finalmente, Lewis Carroll, uno de los productores, desempata en favor del Derelict de Hans. Se define que él va a diseñar todo lo relacionado con esta raza extraterrestre: el planeta, la entrada del Derelict, los pasillos, el Space Jockey y la habitación donde se encuentran los juegos. Hans se ve obligado a quedarse en Londres para él personalmente liderar la construcción de sus diseños en 3D. Lo primero que le pide a la producción es conseguir todos los huesos posibles y una gran cantidad de plastilina. El problema de la producción es que los diseños son muy ambiciosos y no tienen ni el tiempo ni el dinero para construirlos tal como están en las pinturas. Para el exterior del planeta, Hans tiene que simplificar un montón sus diseños. Crea un paisaje miniatura utilizando yeso, huesos reales y artefactos mecánicos. Su concepto tridimensional se divide en segmentos y se construye a escala real. El paisaje alienígena en realidad es una colección de formas que, bajo mucha luz, se parece a un set de una película de clase B, irónicamente. We couldn't find tubes and things of this size, so that didn't work very well. So Ridley always used smoke, everything dark and smoke, and that makes the thing much better than it is. El resultado final no se parece nada a los diseños de Hans, pero no hay otra opción más que trabajar con lo poco que tienen. Pero un gran conflicto en la producción estuvo la construcción del Space Jockey, ya que construirlo costaría aproximadamente $500,000. Los productores dicen que no vale la pena construir algo que solo va a estar unos minutitos en pantalla. Ridley and I kept after me. We said, look, we need this because this is our Cecil B. DeMille shot. You gotta have the people walking in, not miniatures,
camera pull back, and they're on this thing, and it's the most amazing set you've ever seen. Your jaw drops, and you know you're watching an A-level movie. Finalmente, los productores admiten que tiene razón y aprueban la construcción del Space Jockey. La criatura que finalmente construyen es biomecánica, al punto que parece haber crecido físicamente de su asiento o tal vez incluso fuera de él. El primer boceto le gusta a todo el mundo y a partir de ahí Hans hace una miniatura con ayuda del escultor Peter Boisey, quien después se encarga de hacer la misma escultura en tamaño real. Para construir la figura, Peter Boisey y sus ayudantes construyen primero un armazón de madera, después esculpen la forma básica en yeso y diversos tubos, construyéndola gradualmente hasta alcanzar los detalles característicos de una pintura de Giger. Cuando la obra está casi terminada, Hans le da algunos toques personales. Para acentuar la lenta descomposición de la criatura, se aplica una fina capa de látex de caucho a la superficie acabada que luego se frota para simular el proceso de descomposición. De todas formas, por la falta de tiempo, Hans no puede darle los toques finales que quiere a su obra. Sometimes it also happened that I was not ready in time. You will see that with the Space Jockey, that it's only half paint, and he had to film that absolutely the other day. I was crazy. It was at night working on this shitty. Inmediatamente después se pone a trabajar en el huevo alienígena. The eggs had been made in polystyrene. They had to be first transparent, that you could see inside the movements of the alien, of the facehugger. Hans tiene problemas con los productores por culpa del diseño del huevo, ya que originalmente la apertura del huevo tenía referencias un poco explícitas. Die Öffnung etwas zu obszön geraten. Zu stark erinnerte sie an eine Vagina. Man sollte auch den Film in katholischen Ländern zeigen können. Darum soll ich doch versuchen, statt nur eine Spalte ein Kreuz zu machen. Das habe ich dann ausgeführt. Jetzt sind die Sachen doppelt obszön übers Kreuz und für die katholische Kirche. Llegamos a la construcción de las distintas fases del Alien, la razón por la que contrataron a Giger. Empezaron con el facehugger. Esta criatura tenía que aferrarse a la cara de sus víctimas como unos dedos que parecían garras. Por eso, en el diseño de Hans, esta cosita parece la fusión de dos manos. Los productores contratan a Roger Deakins, un especialista en efectos visuales, para dar vida a estas criaturas. Lo eligen porque el tipo había creado unos dinosaurios súper realistas en el pasado, aunque la verdad Hans no ve muchas similitudes entre sus obras y unos dinosaurios. Pero bueno, Ridley le advierte a Hans que Roger es un tipo difícil y que ni se le ocurre criticar su trabajo. Y es que a Deakins le gusta diseñar sus propias criaturas y no le hace mucha gracia esto de utilizar diseños de otros. Cuando conoce a Hans, le confiesa que su trabajo le parece repugnante y que él prefiere construir cosas bellas. Hans confronta a uno de los productores y le dice: voy a construir el facehugger yo mismo. Al final, O'Bannon habla con Deakins y lo convence de construir el facehugger respetando en lo máximo posible los diseños de Hans. Y bueno, construir el facehugger no es tan complicado. En realidad el reto está en el chest buster o Alien 2, como le dicen en la producción. Hans crea una criatura que parece haber salido directamente de una pintura de Francis Bacon, pero al ver el dibujo, Roger Deakins dice: parece una gallina. De todas formas, hace una marioneta respetando el diseño original. Así que vuelven a la mesa de dibujo y buscan algo más aterrador que tenga un vínculo biológico entre el alien bebé y la criatura final. Roger Deakins went away and developed it on his own. He was able to make it work. Con el chest buster y el facehugger listos, Hans todavía tiene un desafío monumental por delante: la construcción del xenomorfo. Roger Deakins, acostumbrado a trabajar solos, se siente incómodo con la naturaleza colaborativa de Alien y al ver los diseños del xenomorfo se rasca la cabeza. ¿Cómo carajos voy a construir esto? Roger pone a los productores en pánico al decir: mira, lo mejor es que alguien más se encargue de moldear esto porque yo no tengo la más mínima idea. Después de la horrible experiencia con Deakins, Hans se da cuenta de que solo él va a poder modelar el alien siendo fiel a su diseño original. Aunque no tiene experiencia
experiencia en este tipo de construcciones, agradeció los 4 años que pasó estudiando diseño industrial, años repletos de manualidades. Los productores estuvieron de acuerdo con la decisión de Hans, pero le dijeron que se apure. El alien tenía que estar listo para el día de filmación pactado y que un solo día de retraso puede significar miles de dólares en pérdidas. Ridley Scott no quiere un monstruo que se mueva de manera rígida y estúpida. Los movimientos deben ser aterradores. Por eso, Scott en su oficina hace una prueba. Reúne un grupo de contorsionistas capaces de caminar con las manos y estiran sus piernas como cangrejos retorcidos. Incluso pueden sostener a 2 niños entre sus brazos creando una forma rara. Aunque la idea es interesante, es imposible de ejecutar en una filmación repleta de gente moviéndose y en espacios cerrados, es muy difícil. Otra opción es construir un alien robótico, pero se descarta por razones de seguridad. No podrían tener el control absoluto sobre él cuando esté armado y esto podría representar un peligro para el actor. En un bar, Ridley encuentra a Polaji Badejo, un hombre que mide 2 metros de altura, cuyas piernas largas y delgadas dan la tétrica apariencia de insecto que están buscando. Por eso optan por construir un traje de alien para Badejo. Hans recibe un modelo del cuerpo de Badejo y se pone manos a la obra. La pesadilla del alien, que sumió en histeria casi todo el equipo de producción durante los meses siguientes, había comenzado. Giger dibuja los diseños en tiempo récord. La cabeza del alien tiene una forma alargada y oculta una lengua como los de un oso hormiguero. La boca representa una disposición escalonada y en la abertura de la lengua una doble fila de dientes agresivos. Los ojos del diseño original fueron eliminados porque, visto de frente, parecían anteojos de motociclista. En su lugar, una cúpula oscura y semitransparente cubre todo el cráneo. A Hans le parece aterrador que una criatura que no puede ver sea tan letal cazador. De todas formas, la experiencia le enseñó que no vale la pena dedicar demasiado tiempo a los diseños, ya que los verdaderos desafíos surgen durante la ejecución. El traje está constituido de distintos tipos de moldes. El primero es de poliéster y representa la cabeza y la lengua del alien. There are also tubes from an old Rolls Royce, there are from vertebrates, from snakes, and it was a mixture from everything. Together was built up together with plasticine that doesn't shrink much, and so it holds. You can put things together normally, it's not possible. Se embala cuidadosamente y se envía a Carlo Rambaldi en Los Ángeles. Rambaldi es un especialista en la mecanización de criaturas artificiales en el cine y es el encargado de crear los movimientos de la boca y la cabeza del alien. Peter Hoysey, responsable de modelar gran parte del planeta alienígena, estaba ocupado diseñando los sets del Nostromo. Por lo tanto, Hans, con la ayuda de un asistente, esculpe el cuerpo del alien sobre el molde del actor. Sobre una fina lámina de plastilina acomoda piezas técnicas, costillas y espinas dorsales de animales muy diversos. Hans moldeó una mitad del alien mientras su asistente se encarga de la otra mitad. Ridley quiere un alien transparente como los biomecánicos de Hans, donde los órganos internos son visibles. Hans sueña con hacer esto realidad. En menos de una semana todos los moldes necesarios para el traje del alien está en el taller de los yeseros. Como hay que hacer varios moldes de cada parte, usan caucho de silicona resistente con una funda de plástico. Sin embargo, surge un problema. El material transparente para el traje es frágil y se rompe con facilidad. A pesar de los intentos, no obtuvieron nada utilizable. Encima, algunos moldes se dañaron durante los experimentos y por el calor del horno en donde se solidifica. Tuvieron que ser reparados meticulosamente e incluso fabricados de nuevo. El asistente le dice a Hans que podrían hacer un alien transparente si los moldes se arman de metal, pero no había tiempo para eso y la histeria en el departamento del alien alcanzaba su punto máximo. El rodaje estaba por empezar y no tenían un solo traje utilizable. A Hans no le queda otra opción más que renunciar a su sueño de tener un alien transparente. Finalmente recubren todos los moldes con látex, lo que le da el característico color oscuro medio azulado al alien. Los moldes de goma debieron ser modificados para adaptarse a este nuevo material de trabajo. Después de una semana de intenso trabajo, Polaji se somete a la primera prueba del traje y este encajó a la perfección. Hans pasó tanto tiempo viendo al monstruo que no ve cómo podría llegar a horrorizar a alguien.
El diseño se mantuvo oculto bajo 7 llaves, ni siquiera los actores lo pueden ver, recién lo van a ver cuando estén filmando la escena. 2 semanas después, Carlo Rambaldi llegó con su equipo, desempacó cuidadosamente 2 grandes maletas y Giger esperaba ansioso para ver cómo mecanizó la cabeza. No quedó decepcionado, el trabajo de Rambaldi es maravilloso. The mechanism of the mouth no was very complicated. It's 3 movements. One cable for open the mouth, second cable the tongue coming out from the mouth, and another cable for open the small mouth of the tongue. El 6 de septiembre de 1978, en los estudios Shepperton, el Alien hizo su primera entrada en escena. Después de filmar, Hans Rudolf Giger escribió en su cuaderno personal una reflexión que muestra el aprendizaje que tuvo. Después de cada día de rodaje, me agacho en mi estudio y pinto otra vez los distintos trajes. Cada vez que aparece el monstruo, se embadurna de pies a cabeza con glicerina y baba, perdiendo todos sus colores. Mi idealismo se ha desvanecido poco a poco y he empezado a contar los días que faltan para la toma final. Por otra parte, ahora entiendo a los profesionales del cine que no se toman las cosas tan en serio y se han reído en silencio de mi implicación. Pero de una cosa estoy seguro: Alien será una película extraordinaria, posiblemente un clásico entre las películas de terror. Todo el arduo trabajo de Hans no fue en vano. And I remember Gordon Carroll saying, you know, you will get famous with this film. And I said, oh my God, but I think the film itself gives me more other things than a fine artist. I wouldn't be so successful probably as with the Alien film, no, as the thing of the people always know me as the father of this alien. And okay. I'm very happy to have this. Thank you very much. El impacto del diseño de Giger se ve hasta el día de hoy con una nueva entrega de Alien que se convirtió en un rotundo éxito. Cuando Hans regresa a su casa en Zurich, no puede dejar de pensar en el xenomorfo. Lo dibuja una y otra vez sin parar. Cuelga los bocetos en su pared y sueña con la criatura. Cuando 20th Century Fox aprueba la producción de una secuela de Alien, Hans no puede esperar para sumergirse nuevamente en esa hermosa maquinaria hollywoodense. Sí, la pasó mal, pero en retrospectiva las experiencias fueron más positivas que negativas. Pero recibe una carta de James Cameron en donde dice que en esta oportunidad él mismo se va a encargar de diseñar el Alien, dejando a Giger afuera del proyecto. En Alien 3, Fincher lo quería traer nuevamente a Hans, pero ese rodaje estuvo repleto de complicaciones y lo máximo que pudo aportar fueron un par de bocetos, de los cuales solo se utilizó uno. La traición final ocurre en Alien Resurrection, cuando ni siquiera lo mencionan en los créditos como el creador de Alien. Después de eso pierde toda la esperanza y decide quedarse definitivamente en Zurich, enfocándose en sus pinturas y la creación de sus bares. Es fácil pensar que un arte tan perturbador solo puede venir de un hombre muy perturbado, pero no es el caso de Hans. A lo largo de su vida, la felicidad fue su compañera constante. Hans falleció junto a sus monstruos en su casa en Zurich en 2014 a la edad de 74 años. Prometheus fue la última película en donde se algunos de sus diseños. Das, was ich anschauen wollte, habe ich gesehen. Was ich wollte machen oder zeigen, das habe ich gemacht. Und viel mehr brauche ich nicht mehr. Ich bin zufrieden mit mir.